Carlos concedió en febrero de 2014 una entrevista a Laurence d'Abreuil, autora de varias biografías sobre él, que 2 años después se emitirá en el canal France 3. Se trata de una larga conversación en profundidad que está enriquecida con los testimonios de personas que conocen bien al rey, por ejemplo, el entonces príncipe de Asturias y ahora rey Felipe. Juan Carlos y Felipe de España se confiesan por primera vez. Con ese titular presenta la revista francesa Point de Vue un avance del contenido de este reportaje exclusivo, que France 3 emitirá el lunes, 15 de febrero en horario de prime time. Las entrevistas se grabaron en torno a febrero de 2014, es decir, antes de que Juan Carlos I abdicara la corona en su hijo Felipe el 2 de junio. Por eso el escenario es el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela. Antes de la emisión completa del reportaje, la revista Point de Vue avanza en el número de esta semana algunos de los puntos más llamativos de este trabajo periodístico exclusivo. La directora de redacción de la publicación destaca que en esta entrevista se podrá ver al entonces jefe del Estado en la intimidad de su despacho comentar de forma muy sincera los momentos más importantes de su vida. En esta pieza se podrá ver, como nunca antes, el amor incondicional que Juan Carlos tiene por España, escribe la directora de la redacción de Point de Vue, Adelaida de Clermont-Tonnerre. Con el título de Yo, Juan Carlos, rey de España, la periodista Laurence d'Abreuil ha dirigido este documental que podrán ver los franceses el lunes. D'Abreuil es biógrafa del rey, autora de libros como Juan Carlos de España y La forja de un rey. Juan Carlos I. Esta entrevista audiovisual es la misma que TVE rechazó emitir en España, algo que provocó una fuerte polémica en el interior del ente público. Point de Vue define el reportaje como un ejercicio abrumador de verdad, enriquecido por los testimonios de su hijo Felipe y su hermana Pilar, y un testimonio político de una gran humanidad. Y es que además de la propia entrevista con Juan Carlos I, la periodista francesa también pudo hablar con el entonces príncipe de Asturias y con la infanta Pilar. Además, aparecen testimonios de otras personalidades, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, o los políticos españoles Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE. Laurence d'Abreuil asegura que pudo ver a don Juan Carlos y don Felipe 15 días antes de la abdicación y pudo ver una complicidad extraordinaria y admiración entre ellos. D'Abreuil estaba en la puerta del despacho, llegó Felipe y al entonces rey se le iluminó la cara con una gran sonrisa al ver a su hijo. Sexto. D'Abreuil felicitó al ya rey emérito por lo bien que se había comportado las infantas Leonor y Sofía durante todos los actos solemnes del proceso de abdicación y proclamación. Juan Carlos I sonrió y le dijo: Leticia es una muy buena madre de sucesor de Franco a rey de España. Junto con ella estuvo el realizador franco-español Miguel Courtois. La entrevista se desarrolló en 2 tardes con el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Según d'Abreuil, el rey se mostró muy jovial, pese a que estaba recuperándose de su última intervención quirúrgica. Además, revela un detalle llamativo: al empezar a hablar, don Juan Carlos se ofreció a hacer la entrevista en francés, que habla magníficamente, pero el jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno, le aconsejó hacerla mejor en español aunque luego hubiera que traducirla o subtitularla. En la entrevista realizada en el despacho, d'Abreuil y su realizador colocaron una pantalla de televisión en la que fueron poniendo ante Juan Carlos I vídeos de distintos momentos de su vida y de los años de la historia de España que discurrieron durante su reinado. Al visionar imágenes de atentados terroristas y manifestaciones populares contra ETA, el rey mostró un semblante de dolor. Mis peores recuerdos, mis peores momentos, se preguntó Juan Carlos, que dijo que recordaba muchos, pero por resumir con sinceridad, diría las más de 800 víctimas del terrorismo. Para d'Abreuil, eso es muestra de ser un gran rey que comparte el sufrimiento de sus ciudadanos. Durante el repaso en imágenes a distintos momentos de su vida, el rostro del rey fue mostrando melancolía, ternura, admiración o incluso malicia, según los momentos que iba viendo. Uno de los momentos más delicados fue en el que, por primera vez, Juan Carlos I habló ante un periodista de su hermano Alfonso. Este murió en 1956, cuando ambos niños manipulaban una pistola, se disparó y acabó con la vida de Alfonso. Lo echo mucho de menos, murmuró don Juan Carlos al recordar en esta entrevista a su hermano pequeño. Laurence d'Abreuil asegura haberse encontrado con un hombre muy sensible, lo que le sorprendió al tratarse de un jefe de Estado después de 40 años de reinado. Buena parte del documental se centra en analizar la relación del rey emérito con Franco. Juan Carlos I recuerda al dictador como un hombre muy hermético,
e incluso asegura que cuando le nombró a él sucesor a título de rey, no lo supo antes de que se lo anunciara oficialmente. Recuerda que antes de morir el dictador le pidió una y otra vez que trabajara por mantener la unidad de España. También señala que en el momento en que fue coronado era un desconocido para el pueblo español. France 3 también entrevistó a los vicepresidentes socialistas Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, y al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pero el testimonio más destacado fue el del entonces príncipe Felipe. Don Felipe, en su conversación con Laurence d'Abreu, aseguró que don Juan Carlos a él y a sus hermanas Elena y Cristina no nos daba órdenes. Trataba de orientarnos. A veces, cuando tenía dudas, le preguntaba y me decía: no, camina por ti mismo, trata de resolver los problemas, haz tu camino. La biógrafa del rey Juan Carlos resume la vida del anterior jefe del Estado asegurando que todo lo que hizo, lo hizo por amor a España. El rey Juan Carlos concedió en febrero de 2014 una entrevista a Laurence d'Abreu, autora de varias biografías sobre él, que 2 años después se emitirá en el canal France 3. Se trata de una larga conversación en profundidad que está enriquecida con los testimonios de personas que conocen bien al rey, por ejemplo, el entonces príncipe de Asturias y ahora rey Felipe. Juan Carlos y Felipe de España se confiesan por primera vez. Con ese titular presenta la revista francesa Point de Vue un avance del contenido de este reportaje exclusivo, que France 3 emitirá el lunes, 15 de febrero en horario de prime time. Las entrevistas se grabaron en torno a febrero de 2014, es decir, antes de que Juan Carlos I abdicara la corona en su hijo Felipe el 2 de junio. Por eso el escenario es el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela. Antes de la emisión completa del reportaje, la revista Point de Vue avanza en el número de esta semana algunos de los puntos más llamativos de este trabajo periodístico exclusivo. La directora de redacción de la publicación destaca que así con la infanta Pilar. Además, aparecen testimonios de otras personalidades, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, o los políticos españoles Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE. Laurence d'Abreu asegura que pudo ver a don Juan Carlos y don Felipe 15 días antes de la abdicación y pudo ver una complicidad extraordinaria y admiración entre ellos. D'Abreu estaba en la puerta del despacho, llegó Felipe y al entonces rey se le iluminó la cara con una gran sonrisa al ver a su hijo. Sexto. D'Abreu felicitó al ya rey emérito por lo bien que se había comportado las infantas Leonor y Sofía durante todos los actos solemnes del proceso de abdicación y proclamación. Juan Carlos I sonrió y le dijo: Leticia es una muy buena madre de sucesor de Franco a rey de España. Junto con ella estuvo el realizador franco-español Miguel Courtois. La entrevista se desarrolló en 2 tardes con el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Según d'Abreu, el rey se mostró muy jovial, pese a que estaba recuperándose de su última intervención quirúrgica. Además, revela un detalle llamativo: al empezar a hablar, don Juan Carlos se ofreció a hacer la entrevista en francés, que habla magníficamente, pero el jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno, le aconsejó hacerla mejor en español aunque luego hubiera que traducirla o subtitularla. En la entrevista realizada en el despacho, d'Abreu y su realizador colocaron una pantalla de televisión en la que fueron poniendo ante Juan Carlos I vídeos de distintos momentos de su vida y de los años de la historia de España que discurrieron durante su reinado. Al visionar imágenes de atentados terroristas y manifestaciones populares contra ETA, el rey mostró un semblante de dolor. Mis peores recuerdos, mis peores momentos, se preguntó Juan Carlos, que dijo que recordaba muchos, pero por resumir con sinceridad, diría las más de 800 víctimas del terrorismo. Para d'Abreu, eso es muestra de ser un gran rey que comparte el sufrimiento de sus ciudadanos. Durante el repaso en imágenes a distintos en esta entrevista se podrá ver al entonces jefe del Estado en la intimidad de su despacho comentar de forma muy sincera los momentos más importantes de su vida. En esta pieza se podrá ver, como nunca antes, el amor incondicional que Juan Carlos tiene por España, escribe la directora de la redacción de Point de Vue, Adelaida de Clermont-Tonnerre. Con el título de Yo, Juan Carlos, rey de España, la periodista Laurence d'Abreu ha dirigido este documental que podrán ver los franceses el lunes. D'Abreu es biógrafa del rey, autora de libros como Juan Carlos de España y La forja de un rey. Juan Carlos I. Esta entrevista audiovisual es la misma que TVE rechazó emitir en España, algo que provocó una fuerte polémica en el interior del ente público. Point de Vue define el reportaje como un ejercicio abrumador de verdad, enriquecido por los testimonios de su hijo Felipe y su hermana Pilar, y un testimonio político de una gran humanidad.
Y es que además de la propia entrevista con Juan Carlos I, la periodista francesa también pudo hablar con el entonces príncipe de Asturias. Momentos de su vida, el rostro del rey fue mostrando melancolía, ternura, admiración o incluso malicia, según los momentos que iba viendo. Uno de los momentos más delicados fue en el que, por primera vez, Juan Carlos I habló ante un periodista de su hermano Alfonso. Este murió en 1956, cuando ambos niños manipulaban una pistola, se disparó y acabó con la vida de Alfonso. Lo echo mucho de menos, murmuró don Juan Carlos al recordar en esta entrevista a su hermano pequeño. Laurence d'Abreuil asegura haberse encontrado con un hombre muy sensible, lo que le sorprendió al tratarse de un jefe de Estado después de 40 años de reinado. Buena parte del documental se centra en analizar la relación del rey emérito con Franco. Juan Carlos I recuerda al dictador como un hombre muy hermético, e incluso asegura que cuando le nombró a él sucesor a título de rey, no lo supo antes de que se lo anunciara oficialmente. Recuerda que antes de morir el dictador le pidió una y otra vez que trabajara por mantener la unidad. La periodista francesa también pudo hablar con el entonces príncipe de Asturias y con la infanta Pilar. Además, aparecen testimonios de otras personalidades, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, o los políticos españoles Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE. Laurence d'Abreuil asegura que pudo ver a don Juan Carlos y don Felipe 15 días antes de la abdicación y pudo ver una complicidad extraordinaria y admiración entre ellos. D'Abreuil estaba en la puerta del despacho, llegó Felipe y al entonces rey se le iluminó la cara con una gran sonrisa al ver a su hijo. Sexto. D'Abreuil felicitó al ya rey emérito por lo bien que se había comportado las infantas Leonor y Sofía durante todos los actos solemnes del proceso de abdicación y proclamación. Juan Carlos I sonrió y le dijo: Leticia es una muy buena madre de sucesor de Franco a rey de España. Junto con ella estuvo el realizador franco-español Miguel Courtois. La entrevista se desarrolló en 2 tardes con el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Según d'Abreuil, el rey se mostró muy jovial, pese a que estaba recuperándose de su última intervención quirúrgica. Además, revela un detalle llamativo: al empezar a hablar, don Juan Carlos se ofreció a hacer la entrevista en francés, que habla magníficamente, pero el jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno, le aconsejó hacerla mejor en español aunque luego hubiera que traducirla o subtitularla. En la entrevista realizada en el despacho, d'Abreuil y su realizador colocaron una pantalla de televisión en la que fueron poniendo ante Juan Carlos I vídeos de distintos momentos de su vida y de los años de la historia de España que discurrieron durante su reinado. Al visionar imágenes de atentados terroristas y manifestaciones populares contra ETA, el rey mostró un semblante de dolor. Mis peores recuerdos, mis peores momentos, se preguntó Juan Carlos, que dijo que recordaba muchos, pero por resumir con sinceridad, diría las más de 800 víctimas del terrorismo. Para d'Abreuil, eso es muestra de ser un gran rey que comparte el sufrimiento de sus ciudadanos. Durante el repaso en imágenes a distintos momentos de su vida, el rostro del rey fue mostrando melancolía, ternura, admiración o incluso malicia, según los momentos que iba viendo. Uno de los momentos más delicados fue en el que, por primera vez, Juan Carlos I habló ante un periodista de su hermano Alfonso. Este murió en 1956, cuando ambos niños manipulaban una pistola, se disparó y acabó con la vida de Alfonso. Lo echo mucho de menos, murmuró don Juan Carlos al recordar en esta entrevista a su hermano pequeño. Laurence d'Abreuil asegura haberse encontrado con un hombre muy sensible, lo que le sorprendió al tratarse de un jefe de Estado después de 40 años de reinado. Buena parte del documental se centra en analizar la relación del rey emérito con Franco. Juan Carlos I recuerda al dictador como un hombre muy hermético, e incluso asegura que cuando le nombró a él sucesor de un rey, Juan Carlos I. Esta entrevista audiovisual es la misma que TVE rechazó emitir en España, algo que provocó una fuerte polémica en el interior del ente público. Point de Vue define el reportaje como un ejercicio abrumador de verdad, enriquecido por los testimonios de su hijo Felipe y su hermana Pilar, y un testimonio político de una gran humanidad. Y es que además de la propia entrevista con Juan Carlos I, la periodista francesa también pudo hablar con el entonces príncipe de Asturias y con la infanta Pilar. Además, aparecen testimonios de otras personalidades, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, o los políticos españoles Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE. Laurence d'Abreuil asegura que pudo ver a don Juan Carlos y don Felipe 15 días antes de la abdicación y pudo ver una complicidad extraordinaria y admiración entre ellos.
D'Abreuil estaba en la puerta del despacho, llegó Felipe y al entonces rey se le iluminó la cara con una gran sonrisa al ver a su hijo. Sexto. D'Abreuil felicitó al ya rey emérito por lo bien que se había comportado las infantas Leonor y Sofía durante todos los actos solemnes del proceso de abdicación y proclamación. Juan Carlos I sonrió y le dijo: Leticia es una muy buena madre de sucesor de Franco a rey de España. Junto con ella estuvo el realizador franco-español Miguel Courtois. La entrevista se desarrolló en 2 tardes con el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Según D'Abreuil, el rey se mostró muy jovial, pese a que estaba recuperándose de su última intervención quirúrgica. Además, revela un detalle llamativo: al empezar a hablar, don Juan Carlos se ofreció a hacer la entrevista en francés, que habla magníficamente, pero el jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno, le aconsejó hacerla mejor en español aunque luego hubiera que traducirla o subtitularla. En la entrevista realizada en el despacho, D'Abreuil y su realizador colocaron una pantalla de televisión en la que fueron poniendo ante Juan Carlos I vídeos de distintos momentos de su vida y de los años de la historia de España que discurrieron durante su reinado. Al visionar imágenes de atentados terroristas y manifestaciones populares contra ETA, el rey mostró un semblante de dolor. «Mis peores recuerdos, mis peores momentos», se preguntó Juan Carlos, que dijo que recordaba muchos, pero por resumir con sinceridad, diría las más de 800 víctimas del terrorismo. Para D'Abreuil, eso es muestra de ser un gran rey que comparte el sufrimiento de sus ciudadanos. Durante el repaso en imágenes a distintos momentos de su vida, el rostro del rey fue mostrando melancolía, ternura, admiración o incluso malicia, según los momentos que iba viendo. Uno de los momentos más delicados fue en el que, por primera vez, Juan Carlos I habló ante un periodista de su hermano Alfonso. Este murió en 1956, cuando ambos niños manipulaban una pistola, se disparó y acabó con la vida de Alfonso. «Lo echo mucho de menos», murmuró don Juan. Buena parte del documental se centra en analizar la relación del rey emérito con Franco. Juan Carlos I recuerda al dictador como un hombre muy hermético, e incluso asegura que cuando le nombró a él sucesor a título de rey, no lo supo antes de que se lo anunciara oficialmente. Recuerda que antes de morir el dictador le pidió una y otra vez que trabajara por mantener la unidad de España. También señala que en el momento en que fue coronado era un desconocido para el pueblo español. France 3 también entrevistó a los vicepresidentes socialistas Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, y al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pero el testimonio más destacado fue el del entonces príncipe Felipe. Don Felipe, en su conversación con Laurence d'Abreuil, aseguró que don Juan Carlos a él y a sus hermanas Elena y Cristina no nos daba órdenes. Trataba de orientarnos. A veces, cuando tenía dudas, le preguntaba y me decía: no, camina por ti mismo, trata de resolver los problemas, haz tu camino. La biógrafa del rey Juan Carlos resume la vida del anterior jefe del Estado asegurando que todo lo que hizo, lo hizo por amor a España. El rey Juan Carlos concedió en febrero de 2014 una entrevista a Laurence d'Abreuil, autora de varias biografías sobre él, que 2 años después se emitirá en el canal France 3. Se trata de una larga conversación en profundidad que está enriquecida con los testimonios de personas que conocen bien al rey, por ejemplo, el entonces príncipe de Asturias y ahora rey Felipe. Juan Carlos y Felipe de España se confiesan por primera vez. Con ese titular presenta la revista francesa Point de Vue un avance del contenido de este reportaje exclusivo, que France 3 emitirá el lunes, 15 de febrero en horario de prime time. Las entrevistas se grabaron en torno a febrero de 2014, es decir, antes de que Juan Carlos I abdicara la corona en su hijo Felipe el 2 de junio. Por eso el escenario es el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela. Antes de la emisión completa del reportaje, la revista Point de Vue avanza en el número de esta semana algunos de los puntos más llamativos de este trabajo periodístico exclusivo. La directora de redacción de la publicación destaca que así con la infanta Pilar. Además, aparecen testimonios de otras personalidades, por ejemplo, el escritor Mario Vargas Llosa, o los políticos españoles Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE. Laurence d'Abreuil asegura que pudo ver a don Juan Carlos y don Felipe 15 días antes de la abdicación y pudo ver una complicidad extraordinaria y admiración entre ellos. D'Abreuil estaba en la puerta del despacho, llegó Felipe y al entonces rey se le iluminó la cara con una gran sonrisa al ver a su hijo. Sexto.
D'Abreu felicitó al ya rey emérito por lo bien que se había comportado las infantas Leonor y Sofía durante todos los actos solemnes del proceso de abdicación y proclamación. Juan Carlos I sonrió y le dijo: Leticia es una muy buena madre de sucesor de Franco a rey de España. Junto con ella,